Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Finding people, listen up. It's never too late to change our love. Voy a iniciar colocando corrector en toda la zona de mi párpado. Además, en este caso yo no me había sacado las cejas, así que lo que estoy haciendo con el corrector es proyectarla y limpiarla. Luego voy a difuminar con una brochita kabuki para comenzar a aplicar las sombras. En este caso estoy utilizando una sombra que es como naranja, casi marrón. Y la voy aplicando de lado a lado en toda la zona de mi párpado fijo, porque yo casi no tengo una cuenca marcada y necesito ir aplicando profundidad. Luego voy intensificando este tono, difuminando de lado a lado. Ahora voy a tomar una sombra un poco más naranja y la voy a aplicar justamente en la zona de mi cuenca con una brochita bala, estas que son más específicas para aplicar los tonos, y voy a comenzar a difuminar de lado a lado. Como ves, yo estoy aplicando en toda la cuenca como si fuera un movimiento de limpia parabrisas, de un lado al otro. Luego voy a tomar otra brochita que es un poquito más plana y voy a comenzar a fusionar ese tono hacia arriba. Ahora tomo un marrón un poco más intenso y lo comienzo a aplicar justamente en la cuenca. Ahora sí podemos ver cómo se ve ese pliegue un poco más marcado. Y así voy de lado a lado en todo el párpado para que se puedan fusionar y mezclar bien los colores. Ahora voy a proceder a limpiar con una esponjita con movimientos hacia arriba. Entonces ahora se puede ver la definición de lo que habíamos hecho anteriormente. Es muy importante luego de haber limpiado comenzar a intensificar los tonos. Aquí estoy intensificando ese marrón para que esté bien definido y muy bien marcado, porque esa es la idea, que los colores estén bien intensos luego de difuminar. Ahora voy a tomar un poco de corrector y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil con una brochita lengua de gato angular. Esta brochita me va a permitir a mí hacer un trazo perfecto, un trazo fino, y que el corrector no migre o no se corra hacia arriba. Con otra brocha plana que esté limpia y seca voy a comenzar a sellar todo este corrector que yo había aplicado. Y comienzo a fusionar el marrón con ese corrector que yo había aplicado. Pero en este caso tuve un pequeño error, que fue que la sombra, digamos que hizo fallout y cayó justamente en donde yo había aplicado el corrector. Y esta zona tiene que estar muy limpia, por eso lo que hice fue rectificarla nuevamente. Apliqué más corrector en toda la cuenca y con una brochita kabuki lo que hice fue fusionar la sombra con el corrector. Luego comencé a intensificar, a difuminar, a colocar más producto para comenzar ahora sí a colocar encima del corrector una sombra naranja que va a estar justo en la mitad del párpado móvil. Luego tomé una sombra un poquito más salmón, la apliqué al lado de esa sombra naranja y con una brochita plana apliqué una sombra un poco más amarillenta en la zona del lagrimal. Luego con una brochita limpia difuminamos los tonos y damos un poquito más de textura. Limpiamos nuevamente y bueno, aquí me excedí un poquito con la crema, pero no importa, ya yo después lo limpié, chévere, no hay problema, no importa. Luego delineé un poquito con sombra negra y una brochita plana y bueno, hice el otro ojo intensificando el color naranja, que es mi tono principal en este maquillaje, luego el tono salmón y el tono más claro de amarillo en el lagrimal. Intensificó luego esa delineado al final, pego pestañas, coloco rímel y bueno, tengo los ojos listos. ¡Qué belleza, Mari! ¡Wow! Luego tomo un poquito de tónico y con un algodoncito voy a comenzar a aplicarlo en todo el rostro con movimientos hacia arriba y voy poco a poco sin que me queden pelucitas en las pestañas. Aplico corrector y comienzo a delinear fuera de lo que yo había hecho, es decir, fuera de mi párpado. Yo comienzo a hacer un contorno con el corrector de lo que yo había marcado para así proyectar el maquillaje de los ojos y que se vea más amplio. Y continúo aplicando el corrector en toda la zona del pómulo, acercándome hacia los laterales de la nariz, en el canto externo del ojo, a pinceladas poco a poco. Así es la manera en la que me gusta aplicar el corrector. Además que yo
creo que tengo un rostro bastante ancho y por eso debo abarcar todas estas zonas ampliamente, toda la zona del pómulo. Luego con una brochita kabuki voy a comenzar a difuminar lo que yo había hecho para poder dar textura, porque si no doy textura, el maquillaje se va a ver cuarteado, se va a ver muy cargado y la piel no se va a ver natural. Tomo una cremita que me recomendó mi dermatólogo, de verdad es genérica, es muy buena, bien chévere. Y empiezo a aplicarla en todo el rostro sin acercarme mucho donde he aplicado el corrector. Luego comienzo a aplicar la base bastante en mi nariz porque bueno, mi nariz es muy grandota, entonces se la lleva toda. Y bueno, nada, comienzo a dar pinceladas poco a poco, a distribuirla. Aquí no estoy, digamos, que difuminándola, nada más la estoy distribuyendo en todo mi rostro porque en realidad esta brochita a mí no me aporta casi textura. Me acerco un poquito en la zona donde yo había colocado el corrector para que este tono de la base se pueda fusionar con el color que yo había colocado con el color del corrector que yo había colocado anteriormente. Y con una brochita kabuki, movimientos circulares y envolvente, ahora sí voy a dar textura. Luego tomo un corrector un poquito más marrón, más intenso, y lo aplico en toda la zona de mi pómulo para enmarcarlo. Esto me va a permitir a mí hacer el contorno para que yo me vea más finita y no se vea mi rostro tan ancho. Asimismo en la frente y en la zona del maxilar. Luego con polvo suelto voy a comenzar a colocar en toda la zona donde yo había colocado anteriormente el corrector. Y difumino aplicando un poquito de sombra marrón del mismo tono del corrector más oscuro en la zona donde evidentemente había colocado el otro tono del corrector. Ahora voy a comenzar a delinear la zona de abajo de mi párpado con unas brochitas, hacer como una especie de ahumado. Luego lo que hago es difuminar todo ese polvo, coloco rubor bien bonito, coloco un iluminador, un highlight, tú sabes, súper chévere, intenso, y difumino para que todos estos tonos se fusionen entre sí. Ahora las cejas yo no me las había marcado, así que voy a comenzar a intensificarlas un poquitito nada más con unos movimientos de la brocha un poquito más irregulares. Luego lo que voy a hacer es peinarlas un poquito hacia arriba y ese es el look final. Luego me pinté los labios con un rojo bastante intenso, un maquillaje en tonos cálidos que lo puedes usar para cualquier ocasión de día. Está bastante natural, bastante lindo y espero que les haya gustado. Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain about finance. I know your daddy weren't a real man. Go ahead and live your dreams. To me you're stronger than a whole team. I know you can't relax and you don't want me to